Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Coinonía en Sintonía. Gracias por estar con nosotros una noche más. Estamos a día martes 12 de mayo del año 2015. Según nos marca nuestro calendario litúrgico, estamos en la sexta semana de Pascua y hoy estamos celebrando a Santo Domingo de la Calzada. Tenemos también las intenciones del Santo Padre para este mes, este mes de mayo, y la intención universal es para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a aquellos que están enfermos y también a los pobres. También tenemos la intención de evangelización. Esta es para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos secularizados y también que ellos se puedan hacer disponibles para anunciar a Jesucristo. El día de hoy, 12 de mayo, les saluda con mucho gusto Lulú Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y también les agradezco que se hagan presentes ustedes a través de la línea telefónica con sus preguntas, sus comentarios. Lo que deseen compartir para este programa será siempre bienvenido. 608-3652, 608-3652. También, si ustedes desean hacer alguna pregunta, recuerden que el programa de don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de esta arquidiócesis de Tijuana, es los días miércoles a las 8 de la noche, y las preguntas un poco complicadas para su servidora o para cualquier otro de los colaboradores se las hacemos llegar a don Rafael para que él pueda responderlas en vivo en su programa El Buen Pastor. Así que también, si tienen alguna duda de fe, no dude y pregúntenos, y nosotros con mucho gusto le haremos llegar esta pregunta a don Rafael, que seguramente nos dará una buena respuesta y una respuesta que nos deje convencidos y confortados también. Vamos a iniciar con la información para este día martes. Antes de que otra cosa suceda, quiero permitirme, y si ustedes me lo permiten también, felicitar y mandar un abrazo muy grande a mi hermana. El día de hoy cumpleaños mi hermana Lala, hoy 12 de mayo. El día de ayer felicitaba a mi sobrino, que es el hijo de ella. Él cumple el 11, mi hermana cumple hoy 12 de mayo. Y el día de mañana es el cumpleaños de su servidora, 13 de mayo, yo cumplo años. Así que se aceptan regalos, felicitaciones, oraciones. Todo lo que usted quiera donar a esta servidora, pues será siempre bienvenido. Sobre todo sus oraciones y sus buenas intenciones para mí. Ténganos presente, no solamente a mí, por supuesto, a todos los que colaboramos aquí en Coinonía Radio. Vamos a la información para este día. Casi 1,000 católicos llegan al Vaticano de uno de los países menos creyentes de Europa. Vamos a ver de quién se trata. En Holanda, más del 40% de la población se declara atea y se realizan 2.500 eutanasias anuales. Solo un 16% de los niños se bautiza y apenas el 7% de católicos va a misa los domingos. Sin embargo, algo se mueve, concretamente en la diócesis de Haarlem, en Ámsterdam. Desde allí, 800 personas viajaron hasta Roma acompañando a sus 3 obispos para estar cerca del Papa Francisco. Pensamos que era una muy buena idea que nuestra gente y también nuestros jóvenes, alrededor de 1,000 personas que estamos aquí en Roma, tuviera la experiencia de la Iglesia. Tenemos la esperanza de que la Iglesia holandesa experimente una nueva vitalidad y una nueva primavera. Al menos estos 100 jóvenes reflejan esta nueva vitalidad y cómo ir contracorriente en un país en el que triunfa el ateísmo. Tras tocar fondo, poco a poco la religión se empieza a ver en Holanda como una posible salida. El grupo de todas las edades y clases lo demuestra. En este grupo tenemos una gran variedad de edades, desde bebés de pocos meses hasta personas que tienen 90 años. Es una mezcla preciosa, todo el mundo está feliz. Realmente es una combinación de todas las edades y géneros. Es muy bonito.
Además de los 100 jóvenes, los 3 obispos, 20 sacerdotes y 20 diáconos, iban también 50 seminaristas holandeses, de los que todo el grupo se sentía muy orgulloso. El viaje comenzó hace una semana de una manera de la que pocos se olvidarán. Empezamos con una procesión preciosa en San Pedro. Ahí tuvimos una misa y la Eucaristía. Y así comenzó una peregrinación bellísima. El viaje termina, sin embargo, siempre quedará el recuerdo de Roma y de haber llevado al Vaticano y ante el Papa a los católicos de uno de los países menos creyentes de Europa. Continuamos con más información y voy a darles una muy buena noticia. Las cifras no mienten. Los ateos se están extinguiendo. Un reciente estudio reveló que los ateos, agnósticos y otras personas que se consideran no afiliadas con religión alguna se encuentran en franca extinción y para el 2050 representarán una pequeña fracción en declive de la población mundial. La investigación El futuro de las religiones del mundo, proyecciones de crecimiento de población entre el año 2010 y el año 2050, realizada por una empresa estadounidense, arrojó como uno de los resultados de ateos, agnósticos y otras personas que no se afilian a ninguna religión, a pesar de estar aumentando en países como Estados Unidos y Francia, representan apenas una pequeña parte, una parte muy menor de la población total del mundo. La población no afiliada a religiones, o sea, los ateos y los agnósticos, representaban el 16.4% de la población mundial en el año 2010, pero para el 2050 su porcentaje descenderá a 13.2%, siendo superados por los creyentes hindúes. Así que, bueno, se ha indicado que el perfil religioso del mundo está cambiando muy rápidamente debido principalmente por diferencias en tasas de fertilidad y el tamaño de las poblaciones entre las principales religiones del mundo, así como las personas que cambian de credos. Así que pues roguemos, no solamente porque estos números bajen, sino que también pues todos lleguen a conocer a la persona de Cristo, que es lo más importante y el centro de la vida de la iglesia, que es la Eucaristía. Así que sigamos orando por estas intenciones también. Vamos a una nota más. Estados Unidos piensa que los cristianos afrontan una de las peores persecuciones de la historia. ¿A qué se refiere? Les invitamos a que veamos esta nota. Uno de los problemas que más cita el Papa Francisco es la actual persecución de cristianos. Ha dicho que estamos en una de las épocas en las que es más peligroso vivir la fe de Jesús y los apóstoles. Io vi dico, oggi ci sono più martiri che nei primi tempi della Chiesa. Y parece que el Papa no está exagerando. La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional describe en su informe cómo hoy se está violando la libertad religiosa en más de 30 países en todo el mundo. La presidenta de la comisión dijo que los cristianos afrontan una de las peores persecuciones de la historia. El Papa Francisco tiene razón. Estamos siendo testigos de unos niveles de persecución de las antiguas comunidades cristianas de Oriente Medio que no habíamos visto, se podría decir, casi desde hace milenios. Es muy preocupante y desalentador. Organizaciones no estatales como Boko Haram o ISIS amenazan a los cristianos de modos que saltan a la vista. Pero también hay gobiernos que hacen difícil la vida a grupos religiosos, por ejemplo con las leyes sobre blasfemia en Pakistán, Indonesia, Egipto, Irán y Arabia Saudita. Siguen persiguiendo a muchas personas bajo las leyes contra la blasfemia, que simplemente no son sostenibles en las normas internacionales de protección de la libertad religiosa. Los gobiernos deciden qué creencias son permisibles y cuáles no, qué formas de expresión se permiten y cuáles no. El informe denuncia a la República Centroafricana, Egipto, Irak, Nigeria, Pakistán, Siria, Tayikistán y Vietnam por cometer violaciones particularmente graves contra la libertad religiosa. Pero no solo tiene malas noticias, muestra que también se han hecho progresos en algunos países. Quiero señalar un par de acontecimientos positivos. Hemos visto literalmente en el último par de semanas que militares nigerianos han rescatado con éxito a cientos de mujeres retenidas por Boko Haram. También dice que Sri Lanka y Chipre han mejorado después de luchar contra la violencia y la guerra que a menudo dificultan la libertad religiosa.
Además de describir las violaciones de la libertad religiosa, ofrece recomendaciones específicas y una evaluación de cómo Estados Unidos puede promover mejor la libertad religiosa. Y antes de irnos a la pausa, les vamos a dejar con esta nota la historia de quienes salvan vidas en el Mediterráneo, mucho más que una profesión. Vamos a ver esta nota y enseguida regresamos, pero vamos antes a una pausa y nosotros regresamos con mucha más información aquí en Koinonia en Sintonía. Adelante con la nota. Children first. Children first. Okay. Quisiéramos que fuese una película, pero es por desgracia real. Son las personas que se juegan la vida en el Mediterráneo, unas imágenes cada vez más comunes. Las olas se convierten en la tumba de decenas de inmigrantes y refugiados en tan solo segundos. Estas personas están verdaderamente desesperadas, viajan en condiciones extremas, no tienen nada. Las barcazas son antiguas y no cuentan con medidas de seguridad. En febrero el Papa se reunió con representantes de la Marina italiana que rescatan a estas personas. Francisco les dijo que se sentía pequeño a su lado. Salvan vidas a diario y además colaboran con la policía para dar caza a los traficantes. Grabamos vídeos y escuchamos conversaciones porque a bordo podrían estar los traficantes. Es una información muy útil para la policía, que es la que después se ocupa de esas personas. Los métodos y el volumen de trabajo de la Marina italiana han cambiado con los años, pero no así su misión. El 20 de julio cumple 150 años. El interés del Papa por este drama ha llevado al Vaticano a colaborar con la Marina en una colección de sellos conmemorativos. Todos los beneficios serán para el Santo Padre, para las obras de caridad que él decida y que estén relacionadas con los inmigrantes. En 2014 llegaron a Italia más de 170.000 inmigrantes. Otros muchos no lo consiguieron. Proceden de Libia y África, pero también está creciendo el número de sirios que huyen de la guerra. Italia se ha convertido en el puerto de llegada de todas estas vidas rotas, pero es un problema que se extiende más allá de las fronteras europeas. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Estamos de regreso con más información. Déjenme compartir con ustedes un boletín de prensa que nos llega desde el arzobispado, donde el arzobispo manifiesta su preocupación por las madres solteras y adolescentes, muy a propósito de días pasados que hemos celebrado a las madres, este mes de mayo también dedicado pues especialmente a ellos y dedicado también especialmente a nuestra Santísima Madre. Este comunicado fue recibido el día 11 de mayo, es decir, el día de ayer por la tarde. El arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz felicita y bendice a todas las madres de Tecate, de Playas de Rosarito y Tijuana y manifiesta su preocupación por las madres solteras y las madres adolescentes. La liturgia de ayer, refiriéndose a la del día domingo, la misa de ayer, domingo, recordando que el comunicado fue dado a conocer el día de ayer, lunes. La misa de ayer tenía un particular sentido en torno al amor. Ahí en el Evangelio de ayer, Jesús expresa una de las frases definitivamente que tienen todo el carácter de sublime: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nuestra relación con los demás siempre es en relación al amor que brota de mí, que va hacia el otro y que la medida es la medida humana, dijo el arzobispo. Añadió que el mismo Evangelio dice que trates a los demás como te gustaría ser tratado. En cambio, lo dicho por Jesús ya no implica un amor humano, sino un amor divino. Por lo tanto, los santos viven el amor profundo y en el caso de Jesús, que fue obediente hasta la muerte de cruz, y esto fue llevado por el amor. Lo más cercano
el mejor reflejo del amor de Dios es el amor de la madre. Esto engrandece a nuestras madres, todo lo que significa su ternura, su entrega, su dedicación, definitivamente dispuestas a lo que sea por el amor de los demás, por el amor a los hijos, por el amor al esposo. Es una actitud realmente que refleja ya el amor de Dios en algo concreto como son nuestras mamás, destacó Monseñor Romo Muñoz. También manifestó su preocupación por las mamás solteras, muchas de las cuales trabajan en las maquiladoras, lo que considera lastimoso porque son abusos de los varones quienes se aprovechan de ellas y luego las abandonan con sus hijos. Y agregó que lo que le preocupa más aún son las madres adolescentes en las escuelas. Qué doloroso, porque resulta que no hallamos cómo llenar este campo y decimos sexo seguro o no sé qué, pero es mera instrucción, no educación. Si fuéramos a la educación, trataríamos de hacerles entender al adolescente y a la adolescente que todo tiene su tiempo y también tiene su modo. Es una labor muy importante, comentó el arzobispo. Además, dijo, la Virgen María también es madre y es una bonita tradición ofrecerle flores a la Virgen a los templos, ir a los templos y ofrecer las flores. E invitó a todos nosotros que somos hijos a ser responsables, ayudando a nuestras madres, a colaborar con ellas y que las apreciemos en todo lo que valen por lo que han hecho por nosotros. La Arquidiócesis de Tijuana ofrece apoyo a adolescentes embarazadas que no tienen el apoyo de sus padres porque fueron o no violadas. Cualquiera que sea la situación, ofrecen ayuda a mujeres que sufren violencia y junto con sus hijos. También ofrece apoyo integral en el hogar Verdad y Vida Madre Rita AC, atendido por las religiosas esclavas del Divino Corazón. Las personas que necesiten apoyo pueden comunicarse a esta casa hogar al teléfono 621-3709. Repito, teléfono para aquellas mujeres necesitadas que requieran algún tipo de ayuda, 621-3709. Esto fue lo que comentó el señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, felicitando pues a todas las mamás y en especial en este mes de mayo tener en cuenta a nuestra Santísima Madre. Vamos a una nota más, una cápsula que voy a presentarles a continuación sobre la diversidad del pecado. Vamos a ver esta nota y vamos a ir inmediatamente al corte para regresar ya con la editorial del padre Israel Ángeles Gil. Vamos a ver la nota. Tenemos muchos estilos y hay muchos diversidad de pecados. La variedad de los pecados es grande, nos dice el mismo compendio. Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios o al prójimo o a nosotros mismos. Se puede distinguir también pecados de pensamiento, palabra, obra u omisión. Vamos a intentar explicar brevísimamente esto. Un pecado de ofensa a Dios, pues obviamente es algo que le atañe directamente a Él. Cuando yo, pues, no le doy un acto de obediencia a Él directamente. Cuando no le amo lo suficientemente a Él para preferirme a mí mismo. Un domingo que es una solemnidad, una fiesta, en la cual convendría que yo fuese a misa. Por pereza, si no voy, pues estoy ofendiendo de alguna forma al Señor. Estoy prefiriendo a mí mismo en lugar de hacerle un acto de gratitud, de culto, de presencia a Dios. A mi prójimo, un pecado contra mi prójimo, pues es muy fácil de distinguir. Es cuando yo ofendo directamente a un hermano, a un amigo, a mi cónyuge, a mi hijo, a una persona en definitiva. Y un pecado que hago yo mismo, pues también es fácil de distinguir. Un pecado, por ejemplo, de imaginación.
impureza, por decir algo. ¿Verdad? Algo que no sale de mí mismo, pero que está ahí presente. Y aquí entramos en la distinción del pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión. Porque a veces pensamos que el pecado es solamente cuando yo hago algo. Cuando yo robo, ¿verdad? Cuando voy a un centro comercial y si que alguien me vea, ¿verdad? Me tomo algo y me lo meto a los bolsillos. Pecado robar, aunque sea algo tan simple como este mechero, pues estoy robando algo que no es mío y que no he pagado. Un pecado en este caso de obra, pero tenemos también pecados de pensamiento. Cuando yo interiormente de pensamiento le deseo a una persona una ofensa, no se la digo, pero la he pensado, la he deseado, le he dicho, tú eres un tal por cual, una ofensa, por lo que sea. Ahí está el pecado de pensamiento, una ofensa a una persona. De palabra, pues evidentemente, si yo a esa persona u otra le digo una ofensa directa en su cara, o puede ser indirecta, la crítica. También tenemos un pecado, en este caso muy delicado, que es la crítica, que es una falta de amor, que es, en este caso, pues faltar al mandamiento que Jesús nos dio, el de amarnos en todo momento y en toda circunstancia. Pero también tenemos el pecado de omisión, es decir, es aquel pecado por el cual yo tendría que haber hecho algo y simplemente por negligencia, por pereza, no lo hice. No lo hice. En el caso de, pues, un escolar, un estudiante, que debería haber hecho sus deberes escolares, sus responsabilidades, sus tareas, y llega el día siguiente y el profesor pide la tarea, pide el ejercicio, lo que sea, no lo hice, pues pecado de omisión, porque si mi responsabilidad es el estudio y yo tendría que haber hecho esa tarea y no lo hice, es un pecado de omisión, porque no hice lo que tendría que haber hecho, un deber escolar en este caso. Un deber escolar. Entonces tenemos aquí la diversidad de pecados. Pero quizá lo podríamos resumir todo en una palabra, para que quedarnos con algo más concreto. Cuando faltamos al amor, estamos pecando, de alguna u otra manera. Porque el amor es, podremos decir así, es el núcleo de lo que Jesús nos vino a enseñar. Y cuando no amamos de verdad a Dios, cuando no amamos de verdad al prójimo, cuando no amamos de verdad a mí mismo con un sentido cristiano, entonces es cuando comienza el pecado a surgir en mi vida. Un buscarme a mí mismo, un buscar un afecto desordenado, cuando no hay un amor sincero hacia mi prójimo. Por ello, para ser positivos, yo te diría, ¿quieres vivir en la plenitud de la amistad con Dios? Vive el amor en cada momento y verás cómo será muy fácil evitar cualquier tipo de pecado. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas, a todos los que en esta noche nos siguen a través de Coinonía Radio. Agradezco a mi compañera y productora Lulú Calzada, como siempre,
por todo este camino de formación e información que le compartimos aquí en Koinonia Radio. Bueno, hoy quiero tocar con ustedes un tema que me parece también muy importante. A lo mejor ha pasado un poquito de largo, pero sí me gustaría detenerme, sobre todo porque es interesante la cercanía de un teólogo con el Papa Francisco. Me refiero a uno de los pioneros, o al padre, como así se le conoce, de la teología de la liberación. Se trata de este teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez. Voy a poner un poquito de marco para después poder desarrollar las últimas noticias que tenemos de por qué estoy hablando de Gustavo Gutiérrez, el padre así conocido de la teología de la liberación, y su cercanía con el Papa Francisco. En 1996, durante un encuentro con la cúpula del episcopado latinoamericano en Alemania, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, elogió a Gustavo Gutiérrez, el teólogo peruano, que acuñó el concepto de la así llamada teología de la liberación. Y bueno, el episodio fue narrado por el jesuita argentino Juan Carlos Escanone, principal autor de la teología del pueblo, y este punto nos lleva a otro. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el entonces cardenal Ratzinger criticó fuertemente la teología de la liberación por sus tendencias marxistas. Las instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1984 y 1986, bien comprendidas, porque no nada más hay que lanzarlas, habría que conocerlas un poquito, ayudaron a prevenir posiciones extremas. Esta es la clave. Contribuyeron a prevenir posiciones extremas. Nunca la censuró, nunca fue una cacería de brujas, y además tampoco no hubo exageraciones en ese sentido, que a veces están un poquito en el mito y en la leyenda. No estoy diciendo que no sucedieran, ciertamente, pero la teología de la liberación tampoco era el monstruo, y no lo hizo ver así el entonces prefecto para la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger, que siempre armaba navajas entre el cardenal Ratzinger y este grupo, sobre todo liderado por Gustavo Gutiérrez, de quien estamos un poquito hablando, que fue este teólogo precursor de la teología de la liberación. Y dice además, ayudó estas instrucciones, porque no fueron ni normas ni censuras, fueron las instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1984 y 1986 para prevenir posiciones extremas no seguidas por la mayoría de los teólogos. Al final de cuentas, ellos marcaron su ruta. Este especialista también argentino, Escanone, que es autor de esta obra que se llama La Teología del Pueblo, que acaba de llegar a Roma, en donde permanecerá en la sede de la revista de los jesuitas, La Civiltà Católica. Juan Pablo II, en su mensaje del 9 de abril de 1986 a los obispos de Brasil, dijo: le dio reconocimiento eclesial no solo como oportuna, sino como útil y necesaria, así como una etapa nueva en la reflexión teológico-social de la Iglesia. No la estaba aprobando. Acuérdense que es muy importante reconocer las escuelas teológicas, la teología propia de la Iglesia, que es el depósito fide, el depósito de la fe, y las reflexiones o cuestiones abiertas que se siguen investigando, discerniendo, instruyendo, para no hacer una especie de cuestión así como una revoltura. Entonces, la reflexión sobre la teología de la liberación, en su momento, en 1986, en este mensaje a los obispos de Brasil, el ahora santo San Juan Pablo II decía: es una etapa nueva, ciertamente, en la reflexión teológico-social de la Iglesia. Pero el cardenal entonces Joseph Ratzinger, efectivamente, hay que decirlo, al menos en lo que yo pude investigar, nunca sancionó a Gustavo Gutiérrez, como sí se hizo con otros teólogos de la liberación como Leonardo Boff, Otiza Balasuriya. Gustavo Gutiérrez, que fue recibido por el Papa Francisco en septiembre del año pasado, o sea, a un año de haber llegado a la sede de Pedro, inmediatamente
tuvieron este contacto, escribió el libro De la parte de los pobres, Teología de la Liberación, Teología de la Iglesia, que acaba de ser publicado en Italia, sobre todo por las gestiones del actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerard Ludwig Müller, y que el Observatore Romano, este diario oficioso del Vaticano, publicó algunos fragmentos. El punto, ya con este telón de fondo, el punto es que precisamente en este encuentro internacional de Caritas Internationalis que se está llevando a cabo en la ciudad de Roma, estuvo presente en una conferencia Gustavo Gutiérrez, quien actualmente tiene 86 años, como decíamos, acuñó el concepto de la teología de la liberación y presentó pues una conferencia magistral y sobre todo que se centró en la iglesia amiga de los pobres, sobre la cual también durante el tiempo esta propuesta de la teología de la liberación había un diálogo a veces difícil con el Vaticano. Hoy presentó en la sala de prensa de la Santa Sede la Asamblea de Caritas Internationalis y que el Papa inauguró también el día de hoy con una misa en San Pedro. La asamblea durará hasta el próximo 17 de mayo y el tema del encuentro es Una sola familia, custodiar la creación. Ahí estuvo presente desde luego en este encuentro internacional, como les comentaba, el teólogo Gustavo Gutiérrez, que explicó que la iglesia, como dice Francisco, es amiga de los pobres. La pobreza no solo es una cuestión social, es una cuestión teológica, es una cuestión central en el mensaje cristiano, indicó el teólogo Gustavo Gutiérrez, que se encontraba sentado exactamente al lado del cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, que por cierto ya dejó la dirección de Caritas Internationalis. Cuando hablamos de caridad, dijo el teólogo, no olvidemos la justicia. Estamos en una época post-socialista, post-capitalista, post-industrial. A las personas les gusta decir que estamos en la época post, pero no estamos en la época post-pobreza. La iglesia pobre y para los pobres, como dice Papa Francisco, es amiga de los pobres. Muchos, explicó en cambio Madariaga, quien dejará, como les comentaba, la presidencia de Caritas Internationalis, son los temas que serán afrontados en la 20 Asamblea del ente caritativo que se llevará a cabo en el Domus Mariae Church Palace Hotel, desde el cambio climático hasta las migraciones, desde el escándalo del hambre hasta las desigualdades, desde el Nepal nuevamente sacudido hoy por un terremoto, hasta las zonas de guerra de Medio Oriente, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Ucrania, y por petición directa del obispo responsable de Caritas Siria de Alepo, Michel Roy, secretario general de Caritas Internationalis, explicó que serán 5 las directrices estratégicas que serán discutidas y adoptadas al terminar la asamblea para los próximos 4 años. La iglesia para los pobres, la respuesta a las cuestiones emergentes, la promoción de la dignidad humana, la solidaridad global y el esfuerzo de los miembros más débiles de la organización internacional. La reforma de la Confederación de Cáritas adoptada en 2012 ha incrementado la participación de los obispos en ámbito social. Bien, entre los relatores invitados, como les comentaba, está el teólogo Gustavo Gutiérrez, está el cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, y un economista importante que es Jeffrey Sachs, el enviado especial para el Sahel y el Cuerno de África. ¿Se acuerdan ustedes esa famosa situación de hambre? Jacques Diouf y Beverly Hyde de la universidad también, o de representantes universitarios. También participó en la conferencia de prensa de hoy, moderado por el vocero Vaticano, el padre Federico Lombardi, Aridas Baricotli, experto en agronomía de la Caritas India. Después de la Asamblea General, los delegados de la Caritas viajarán a la ciudad de Milán el 19 de mayo para la jornada oficial de Caritas en el ámbito de la Expo 2015. Bueno, el teólogo Gustavo Gutiérrez respondió a diferentes preguntas de los periodistas sobre la teología de la liberación
y la problemática relación del pasado con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nunca hubo ninguna condena por parte del Vaticano, así lo dijo hoy Gustavo Gutiérrez. Ojo, que además es amigo del actual prefecto, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller. Siempre hubo un diálogo, dijo Gustavo Gutiérrez, continuó el teólogo peruano, muy crítico, es cierto, a veces difícil, pero la noción central de la teología de la liberación es la opción preferencial por los pobres, esto es el 90% de la teología de la liberación. Teología de la liberación es la opción preferencial de los pobres y como ahora nos alienta el Papa Francisco a asumir verdaderamente la tarea de los más vulnerables. Gracias, una excelente noche, esto ha sido todo. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. Estamos de regreso, tenemos más información. Les recordamos que el día 15 de mayo, Día del Maestro aquí en México, se estrenará esta película producida por Eduardo Verástegui, un personaje que después de haber estado muchos años en la farándula, en el medio secular, tiene una conversión fuertísima que le lleva por una parte a vivir de una manera moderada, de una manera casta, y también aprovechando estos dones que Dios le regaló a través del arte, empieza a producir material de muy buena calidad y también de referencia para conservar nuestra moral, nuestra religiosidad. En fin, esta película es Little Boy, que aquí en México se traduce, lo han traducido a El Gran Pequeño. Esta película, repito, de Eduardo Verástegui, se estrena en México este próximo 15 de mayo, ya el viernes. Este viernes 15 de mayo se estrena la película Little Boy, El Gran Pequeño, la historia de un niño que durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos pone a prueba su fe. Este niño es rechazado por su baja estatura, es un poco el contenido de la película. El destino le tiene preparada una sorpresa cuando un sacerdote y su peor enemigo le ayudan a descubrir a los 8 años el sentido de la vida y una oportunidad que inspira a todo un pueblo. En el mundo de este pequeño se viene abajo cuando su padre es reclutado como soldado y posteriormente aprendido como rehén por los japoneses. La lección de humanidad permea el argumento de Monteverde y de Pepe Portillo en Little Boy, que son los productores, conduciendo a sus protagonistas a una historia moderna, revelando lo que ocurre cuando alguien tiene el coraje, de creer y cuando tienen el coraje de manifestar su fe. Esto fue lo que han señalado. El debate entre qué tanto las manifestaciones son divididas o meras coincidencias existen en Little Boy. La cinta deja espacio para que el público tome sus propias conclusiones. Escenarios y actores conforman una historia donde el amor entre un padre e hijo pueden ser la diferencia en un mundo que opta por lo práctico, la indiferencia religiosa y el no perdón, y también se basa sobre todo pues en el verdadero amor. Esta película de Little Boy ya fue estrenada en Estados Unidos y ha tenido gran impacto. Muchos han recomendado ya ampliamente esta película de boca en boca, así como en las redes sociales. No perdamos la oportunidad. Este es el cine al que debemos apoyar. Además, este hombre, Eduardo Verástegui, es un católico de hueso colorado ahora, después de su conversión, y que si ustedes buscan en YouTube o en alguna red social su testimonio, Eduardo Verástegui, se darán cuenta de cómo Dios le ha hecho ver pues la verdad a través de la fe, de la esperanza y del perdón, y de vivir, según su propio testimonio, en una vida de control, en una vida de castidad. Vamos a una nota más. ¿Qué les parece si ahora vemos y conocemos el santoral para este día? ¿A quién celebramos? ¿A quién festejamos? Este es el santoral para hoy. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy.
Mayo 12. San Pancracio. Se cuenta que su padre murió martirizado y que la mamá recogió en unos algodones un poco de la sangre del mártir y la guardó en un relicario de oro y le dijo al niño: este relicario lo llevarás colgado al cuello cuando demuestres que eres tan valiente como lo fue tu padre. Un día Pancracio volvió golpeado, pero muy contento. La mamá le preguntó sobre la causa de tales heridas y de la alegría que mostraba, y el jovencito le respondió: es que en la escuela me declaré seguidor de Jesucristo, y todos esos paganos me golpearon para que abandonara mi religión, pero yo deseo que de mí se pueda decir lo que el libro santo afirma de los apóstoles. En su corazón había una gran alegría por haber podido sufrir humillaciones por amor a Jesucristo. Al oír esto, su mamá tomó el relicario de la sangre del padre martirizado y colgándolo al cuello de su hijo exclamó emocionada: muy bien, ya eres digno seguidor de tu valiente padre. Como Pancracio continuaba afirmando que él creía en la divinidad de Cristo y deseaba ser siempre su seguidor y amigo, las autoridades paganas lo llevaron a la cárcel y lo condenaron a pena de muerte. Al llegar al lugar del martirio, dio las gracias a los verdugos que le permitían, en tan tierna edad, encontrarse con Jesucristo en el cielo. Antes de morir, exhortó a los presentes a seguir a Jesucristo. A los 14 años, dio la vida por Jesucristo y fue declarado santo. Otros santos de hoy: Nereo, Aquiles, Dionisio y Felipe. Estamos de regreso y nada más para decirles que nos vamos a ir a la última nota, la última cápsula de interés para ustedes y también las efemérides para este día. El tiempo se nos ha ido como el agua y pues nos tenemos que despedir. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes su preferencia a esta estación católica Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Les dejamos con la nota de interés y también las efemérides para este día. El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva al otro, y su repetición genera en realidad un vicio. ¿Un vicio qué es? Es un hábito malo, un hábito negativo, que me lleva precisamente a cometer pecados consecuentes, a cometer una serie de actos que me lleva a separarme de Dios en definitiva. Por ejemplo, vamos a decir el vicio desafortunadamente difundidísimo de la maledicencia, que para algunos es un deporte, es decir, están habituados a hablar mal de todos, habituados a decir sin mayor problema, sin mayor vergüenza. Ok, puede ser que yo diga una palabra contra mi prójimo, me doy cuenta, me corrijo, ay, que eso no está bien, ¿verdad? Que yo hable mal de los demás. No, ok, no lo voy a hacer, perfecto. No pasa nada, pides perdón y adelante. Pero ¿qué pasa cuando una persona, a pesar de que igual se da cuenta, pero pues le gusta, ¿no? Que se hace interesante la conversación y además esa persona me cae mal, por tanto, pues yo le doy leña y estoy echándole y echándole y echándole, más pólvora y más pólvora, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues entonces ya estoy pecando contra mi prójimo. Es un pecado de maledicencia, de hablar mal de alguien. Pecado contra la caridad formalmente. Si lo hago con cierta frecuencia, llego a un vicio, que es el vicio de la maledicencia. El vicio de hablar mal de mis hermanos, de mi prójimo, quien sea. Quien sea. Entonces, los vicios, en definitiva, es contrario a la virtud. Es un hábito perverso, en este caso negativo, que oscurece la conciencia y me lleva o me inclina al mal. Los vicios, en este caso, pueden verse referidos
ya en plan general, en plan global, en los así llamados pecados capitales, que todos conocemos: soberbia, avaricia, furia, ira, gula, envidia y pereza. De alguna forma, ahí están englobados todos los pecados, en este caso capitales, los vicios que más nos alejan de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que es muy fácil llevarnos por el vicio. Es muy fácil el dejarnos llevar por el mal, claro, porque dime, ¿qué es más fácil, nadar contra la corriente o dejarte llevar dulcemente de la corriente? Claro, obvio, dejarte llevar por la corriente, dejarnos llevar por el mal. Pero sabemos que eso no te construye, al contrario, te destruye. Un vicio, por decir, la pereza, destruye la persona, destruye tus ideales, destruye tus sueños, destruye tu futuro, destruye, en este caso, tu personalidad, porque no te hace crecer, te hace vegetar en este mundo, te hace ser una persona inútil, una persona que no vales para nada, que estás simplemente en este mundo sin pena ni gloria. Por tanto, sin hacer el bien, sin ser hijo de Dios, sin ser un buen hijo, en este caso de tu familia, de tus padres, y sin tener un futuro, una proyección. Por ello, la invitación, siendo positivos, es el de cultivar más bien las virtudes, porque eso, y únicamente eso, es lo que nos construye. Estas son las efemérides para hoy, 12 de mayo. 1949. Los Estados Unidos y la URSS llegan a un acuerdo negociado en el seno de la ONU para poner fin al bloqueo que sufre la ciudad alemana de Berlín. 1820. Nace en Florencia, actual Italia, la enfermera inglesa Florence, pionera en la práctica de la enfermería, cuyos trabajos destinados a incrementar la higiene de los hospitales salvarán miles de vidas. Hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica. El santoral para hoy es Domingo de la Calzada, patrono de la construcción. Estas fueron las efemérides para hoy, 12 de mayo. Esto fue Koinonía en Sintonía, una producción de Koinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.